Bienvenidos a una clase más de ciencias sociales, especialmente para todos los estudiantes de primero básico, sección A, B, C y D. En esta oportunidad, el tema que vamos a abordar se trata sobre los mayas. También voy a explicar la actividad 2. Los docentes que son encargados de este curso está el profesor de enseñanza media, Estanislao Tecún Nicolás, y está el servidor de ustedes, Domingo Marcos Toledo Virbes. Empezamos entonces. Preparen ahí su módulo 4. En el módulo 4 aparece este tema que se trata sobre los mayas. Bueno, los mayas pues habitaron especialmente en área mesoamericana, pues que hoy actualmente conocemos como el sur de la península de Yucatán, o sea, en Chiapas, México, en Guatemala, Belice y el oeste de El Salvador y también en Honduras. Si nos damos cuenta en esta imagen, o sea, en esta mapa, encontramos el lugar donde estuvieron o donde habitaron los mayas. Tenemos en esta parte, menciona lo que es Yucatán, o sea, en México. También menciona en Guatemala y menciona también en Belice, menciona en Salvador y también en Nicaragua. Con tal de que estuvieron en 5 países: México, Guatemala, Belice, El Salvador y también Honduras. Ahora los mayas tuvieron lo que es la evolución de la cultura maya. Al hablar de evolución, pues más que todo, ¿cuál fue lo más importante? ¿Qué fue lo que hicieron? Entonces, según la historia de la cultura maya, pues se distingue en 3 épocas, o sea, en 3 periodos. Pues más que todo, pues esto es parte de lo que es la evolución de la cultura maya. Y las 3 épocas o los 3 periodos son: está periodo preclásico, periodo clásico y también el periodo postclásico. Al hablar de maya preclásico, estamos hablando del 1000 a 250 antes de Cristo. También este periodo se llama periodo formativo. Aquí empezaron en lo que es península de Yucatán, o sea, en México, y donde estuvieron especialmente durante este periodo el trabajo más relevante fue lo que es domesticación de algunas plantas, por ejemplo, como el maíz. Esta planta, o sea, el maíz, lo convirtieron como su economía. Y también, además del maíz, o sea, las plantas también estuvieron también con la domesticación de los animales. Bueno, también hubieron manifestaciones de arte que se concentraron en la cerámica, utilizando piedras talladas. Esto fue el material que utilizaron ellos. Y también algunos objetos de barro, por ejemplo, el chicanel, donde existieron aplicaciones en las sustancias, y también ellos lo pintaron utilizando colores naturales. Esto es lo que se llama maya preclásico, o sea, el primer periodo. Entramos en lo que es maya preclásico al ver esta imagen.
nos damos cuenta cómo eran los mayas, o sea, el primer periodo, la primera época. Si nos damos cuenta esta imagen, pues con el material que tienen en la mano, pues ahí empezaban a picar, a darle forma de todo lo que es algún material, algún objeto, alguna piedra, alguna figura que ellos quieran elaborar. Tenemos aquí también es donde, acá si nos damos cuenta, pues donde iniciaron algunos templos. Si nos damos acá, pues empezaron ellos a elaborar, empezaron a tener idea de cómo ellos elaboraban o construían su propio edificio, su propio casa, más que todo. Ahora continuamos con lo que es el segundo periodo, que es Maya clásico. Este periodo pues empieza desde 250 a 900 después de Cristo. Los mayas se ocuparon más que todo lo que son las regiones del altiplano, especialmente en Guatemala. Aquí estuvieron ellos en este periodo, en esta época que es Maya clásico, estuvieron en Guatemala y también especialmente en las zonas donde hay muchos bosques, o sea, especialmente en Belice, también en Honduras, también en El Salvador. Bueno, este periodo también se llama Viejo Imperio, o sea, de oro. Así se llama este periodo, esta época, que además de llevar el nombre Maya clásico, también se llama Viejo Imperio o de oro. Bueno, ellos dejan de ser un agricultor, dejan de ser, una civilización del área mesoamericana. Aquí ellos dejan de ser civilización de área mesoamericana, y el gobierno de los mayas tenía un carácter pero teocrático, o sea, tipo militar. La cabeza del gobierno era Alach Unik, o sea, era el quien encabezaba, así se llamaba, el Alach Unik. Pues ellos tenían el poder y este gobierno pues organizaban a todos, ¿ya? Organizaban a los Tabatap, o sea, él gobernaba las ciudades, estados, las principales ciudades del estado en este periodo clásico fueron, por ejemplo, ellos empezaban a gobernar, o sea, el lugar donde vivían, o sea, Alachunik vivían especialmente en Tikal, que actualmente conocemos o queda en el lugar que es Petén. También ellos se encontraban también en Guayaxacutún, en Yaxchilán, especialmente en Guatemala, también en Palenque, en México, y en Copán, en Honduras. Entonces, este periodo, pues más que todo estuvieron en 13 países, en Guatemala, en México y también en Honduras. Y si nos damos cuenta, pues el edificio que ellos elaboraban, ¿verdad? Construyeron grandes edificios. Uno de ellos es lo encontramos en Petén, en Guatemala, que son los grandes palacios. Este se llama Las Ruinas de Tikal. Bueno, entonces continuamos. Ahora llegamos en lo que son la sociedad maya. Al hablar de sociedad maya, pues estamos hablando, dice que los mayas estaban pero bien organizados, y la organización que ellos tenían se llama Clanes Unidos. Ahora, ¿por qué se llaman Clanes Unidos? Porque ellos tenían o estaban organizados así, lazos de parentesco. Entonces, y el quien encabezaba se llama Alachiunik, y su familia, más que todo, se ocupaban los cargos del gobierno. Quienes servían al Estado eran los sacerdotes, los jefes militares y los consejeros. Y bueno, los consejeros también, además de la nobleza, que estaba integrado por científicos, artísticos, escritores, y los consejeros letrados. Los artesanos y los agricultores ocupaban el último
el último de la sociedad maya. Entonces, de esta manera, entonces, esto es la sociedad, o sea, cómo eran las personas en ese entonces. Pues continuamos con lo que es esta imagen, donde vemos la sociedad, o sea, las personas, la comunidad en ese entonces. Al hablar, si nos damos cuenta, este es una imagen de Alach Yunik, o sea, el gobierno, él es el quien mandaba a todos. Y aquí están todos los, al hablar de los sacerdotes, de las grandes artistas. Bueno, continuamos la economía de Maya, o sea, dónde venía la economía, o sea, el recurso económico, en este caso, el dinero de dónde venía, ¿verdad? Entonces, las familias mayas pues, recibían de los tabat, o sea, un lote de terreno cultivable. Entonces, que servía para su sustento e incluso un excelente para las autoridades. En este caso, entonces, la economía venía, los mayas pues recibían una parte de tierra que se llama, ¿en donde los recibían? En los que van, o sea, más que todo de Alach Yunik, que es donde ellos recibían su parte, o sea, el terreno. Y bueno, todo el terreno, pues ellos cultivaban. Por ejemplo, ellos cultivaban maíz, cultivaban calabaza, el frijol, el tabaco, el chile, el cacao y el algodón. Esto fue el cultivo que ellos trabajaban. Y de aquí, ellos, el comercio estaba pero destinado entre las ciudades de estado e intercambiaban sal, oro, piedras preciosas, plumajes, obsidiana y pieles. ¿Qué quiere decir? Ellos intercambiaban con otras cosas lo que son estos materiales o productos que tenían, ¿verdad? Entonces, de ahí ellos sacaban su economía. Pero más que todo lo sacaban en la agricultura, sembrando maíz, calabazas, frijol, tabaco, chile y cacao. Y también lo sacaban una parte intercambiando objetos, como la sal, oro, piedras preciosas, plumajes, obsidiana y pieles. Bueno, entonces ahora, si nos damos cuenta, al hablar de economía maya, pues aquí encontramos. Por ejemplo, ellos aquí utilizaban la técnica de la rosa, ¿verdad? Entonces, la economía maya y también la agricultura. Si nos damos en esta parte, aquí, ¿por qué se llama la técnica de la rosa? Es porque ellos aquí les daban su tierra, su poca tierra. En este lado empiezan a cultivar, empiezan a trabajar y de ahí sale lo que es la alimentación, que es el maíz, que fue su cultivo principal de los mayas, el maíz. Y después pasamos en lo que es el cultivo, los cultivos importantes, o sea, otros cultivos, por ejemplo, ya la calabaza que vemos acá y todo lo que se trata sobre la agricultura. Y también tenemos el transporte de mercancía por tierra, o sea, ¿qué quiere decir? Lo que ellos tenían también intercambiaba, ¿verdad? Y también lo que ellos sembraban y lo transportaban en otro lugar. En este caso, pues tal vez lo mandaban a través de canoa, o sea, en este pequeño medio de transporte. Y bueno, lo mandaban a través sobre agua, en este lado. Y de esa manera entonces empieza lo que es el comercio y practicaban lo que se llama trueque, o sea, objeto lo intercambiaban con otro objeto y lo convertían en dinero, o sea, en la economía. Ahora entonces pasamos en logros culturales mayas, o sea, ¿qué fue lo que se logró, verdad? ¿Cuál fue lo más importante que hizo los mayas, verdad?
o que hicieron los mayas. Entre los principales logros culturales de los mayas, pues se encuentra el nivel alcanzado en el estudio de las matemáticas. O sea, en este caso lo más importante pues fue lo que es la matemática. Estableció un sistema de numeración basado en veintenas y el descubrimiento del número cero. La importancia del cero es innegable, pues con él aplicaron sistemas geométricos, lo que les permitió trabajar con múltiplos de 5. Si nos damos cuenta, pues algunos logros culturales mayas, pues fue lo que es las pirámides escalonadas. O sea, si nos damos aquí lo que es, tanto contamos, el palacio que es ruinas, son las ruinas, el calendario solar y lunar, la escritura ideográfica, o sea, en este caso está acá, la astronomía, y lo que es el sistema de cultivo, o sea, la agricultura, pero especialmente es lo que se llama sistema matemático, o sea, ellos empezaban a crear sus propios números, ellos empezaron a tener el propio número, en este caso, uno de los números, pero importante, es el 0. Entonces, si nos damos cuenta, estos son los logros culturales mayas. Entramos en lo que es la actividad 2, que tiene un valor de 20 puntos. La fecha de elaboración pues, va a ser el 6 al 10 de septiembre de este año 2021. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos las instrucciones. Dice, elabore un resumen del tema anterior, o sea, los mayas. Utilice las imágenes para completar su trabajo. Presentarlo en hojas de papel bond, tamaño carta, con carátula bien identificado y margen de 2 centímetros. Ahora, ¿qué tarea vamos a hacer? Vamos a elaborar un resumen. ¿Y dónde lo vamos a sacar? Pues vamos a sacar del tema donde estoy explicando, o sea, el tema, todo lo que hablé sobre los mayas. Ahora, para completar, ¿verdad? Porque este tema necesita imagen. Entonces pueden recortar, hay que recortar las imágenes que aparecen en el módulo. Hay que recortar las imágenes y pegar donde corresponde, ¿verdad? Todas las imágenes hay que recortarlas y lo pegamos ahí. Entonces nuestra tarea es un resumen sobre los mayas y recortar las imágenes y pegarlas donde deben de pegarles, ¿verdad? Ahora después este trabajo lo vamos a presentar en hojas, tamaño carta con carátula pero bien identificado y margen de 2 centímetros. Gracias por su atención. Dios me los bendiga.